Bien, queremos contarle algunas cosas como gobierno que han sido y serán claves estas semanas y, por cierto, este mes y probablemente el mes que venga. Primero, celebrar nuevamente la aprobación el día de ayer de la idea de legislar nuestra reforma tributaria. Ustedes saben que esta reforma tributaria es inédita desde el punto de vista de su elaboración original, contó con diálogos en todas las regiones, tanto con trabajadores como empleadores, mundo gremial, empresarial como sindical, y tuvo su primer trámite legislativo clave el día de ayer, celebrado, por cierto, por nuestro ministro de Hacienda, Mario Marcel, y también por la y los parlamentarios que concurrieron con su voto a favor de la tramitación de esta reforma tributaria. Una reforma tributaria que es fundamental para nuestro programa de gobierno, por sobre todas las cosas, porque apunta a mejorar las condiciones de vida, en primer lugar, de nuestros adultos y adultas mayores, de las personas mayores en nuestro país. La reforma tributaria implica una recaudación justa desde aquellos que tienen más, para poder hacer que a través del Estado se distribuya donde hay carencias, hay deudas pendientes en materia de ciudadanía, de derechos fundamentales, y uno de ellos tiene que ver con las pensiones. Si se llegase a aprobar definitivamente en todos los trámites legislativos esta reforma tributaria, podríamos contribuir, ¿cierto?, a una base de pensiones universal de 250.000 pesos. Tenemos la PGU que va a ampliarse en el universo, pero también queremos ampliarla en el monto, y para eso necesitamos la reforma tributaria. Así que esperamos que el curso de la votación de esta reforma, que ojalá salga este año para que entre en vigencia el próximo año, sea aprobada y así podamos contar con aumentos significativos y lo más inmediato posible a nuestros pensionados. Dicho esto, queremos también comentarles un poco de los avances de la ley de presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto, que sería la primera ley de presupuesto de este gobierno del presidente Gabriel Boric, debería estar ingresada a fines de esta semana, a finalizar esta semana. Es una ley de presupuesto, bueno, que ha sido trabajada, elaborada por el ministro de Hacienda, en un trabajo colectivo con los ministerios sectoriales, que va a contar además con una serie de reuniones durante esta semana, con el oficialismo encabezados por el ministro de Hacienda, pero el principal, o de los principales objetivos de la ley de presupuesto, es lo que es la reactivación económica, la generación de empleo, el fomento a las inversiones, tanto privadas como del sector público. Ustedes saben que tenemos ahí una cartera de proyectos que hay que destrabar y que hay que incentivar, miradas también hacia una diversificación de la matriz productiva, alineadas con nuestro programa de gobierno, pero haciéndose cargo de la agenda de reactivación económica que ha sido parte de lo que hemos empujado particularmente este mes. Este mes, el principal énfasis de nuestro gobierno ha estado en eso. En la agenda Invirtamos en Chile, que se ha presentado por parte de los ministros económicos, que ha sido además reforzada en la gira internacional que ha desplegado nuestro gobierno y que además va a tener un reforzamiento en la ley de presupuesto. Es decir, estamos avanzando en esta agenda de reactivación ya con los planes y programas, se va a nutrir y reforzar en la ley de presupuesto para que esto sea un continuo de nuestro gobierno, no solo en estos meses, sino que durante todo el próximo año, para combatir el desempleo, para recuperar empleo, para generar empleo y para reactivar nuestra economía en su diversidad. Eso por un lado. Por otro lado, vamos especialmente a poner prioridad en otra de las prioridades ciudadanas, que es la seguridad. Y por lo tanto, la ley de presupuesto va a reflejar un componente importante de recursos destinados al combate de la delincuencia y del crimen organizado. Esto es parte de las conversaciones que ha tenido el ministro de Hacienda con los ministros y ministras correspondientes para justamente ver cómo ponemos los recursos donde tenemos puesta la palabra. Se habla mucho de la delincuencia, se habla mucho de los problemas de seguridad, pero necesitamos también seguir inyectando recursos para poder hacer más eficaz y eficiente el combate a la delincuencia y así garantizar mejores condiciones de seguridad, no solamente para lo que queda este año, sino que para el próximo año, que es cuando va a regir la ley de presupuesto. Y en tercer lugar, otra de las prioridades ciudadanas, entre varias más,
no voy a adelantar muchos más detalles, pero otro foco que tiene que ver con el gasto social que va a priorizar nuestro gobierno tiene que ver con la salud. Ya dimos un paso significativo que está plenamente vigente, que es el copago cero. A partir del 1 de septiembre hay alrededor de 7 millones de personas que no van a pagar absolutamente nada por ningún tipo de prestación que hagan o que soliciten en la atención del sistema público, siendo beneficiarios de FONASA. Un avance más que no solamente es histórico, sino que es celebrado a nivel internacional y reconocido a nivel internacional como parte de la gestión del presidente Gabriel Boric, este es su primer año de gobierno. Pero eso sabemos que tiene que complementarse con otras medidas y que por tanto van a tener reflejo en la ley de presupuesto en materia de salud, porque requerimos cambios ahora para mejorar la atención de los ciudadanos y ciudadanas en el sistema público. Tiene mucha relación obviamente con los tiempos de espera, que los promedios son muy altos, muy largos los tiempos de espera para nuestros compatriotas, y por lo tanto vamos a hacer esfuerzos importantes en materia de salud que van a ser un anticipo además de lo que queremos hacer en reforma de salud, porque es un cambio estructural que va a requerir más tiempo, pero ahora en lo inmediato queremos mejorar varias de las condiciones de vida en relación a la atención en salud. Quisiéramos también señalar que como estamos en la Semana del Turismo, y ayer tuvimos, bueno, hoy día es el Día del Turismo, pero ayer ya dimos noticias importantes, la apertura de Rapa Nui. Esta semana vamos a tener más pautas relacionadas a proyectos, planes y programas tanto del Ministerio de Obras Públicas como del Ministerio de Vivienda, justamente para reforzar todo lo que es las condiciones de infraestructura para reactivar el turismo. Hemos recuperado un 18% más o menos de la actividad y la gente que participa en turismo respecto al año pasado, pero aún seguimos con un 11% menos respecto al 2019. Previo a la pandemia. Entonces necesitamos recuperar mucho más la actividad turística en nuestro país, dado, nuestras tradiciones, nuestras identidades y nuestra realidad geográfica, que requiere mucho del turismo y donde hay gran potencial. Por lo tanto, en el marco de la Agenda de Reactivación Económica, de incentivo a la inversión, de generación de empleo, la agenda en materia de turismo se enmarca en el Plan Chile Apoya y va a estar siendo reforzada también esta semana. Tenemos, una semana también importante en conversaciones, como le hemos dicho. Vamos a tener un consejo de gabinete también el día jueves, antes de la presentación de la ley de presupuesto, justamente para cerrar todos los temas en relación al presupuesto del próximo año, porque entendemos que las preocupaciones y las prioridades ciudadanas tienen que ser también y son las prioridades de todo nuestro gabinete, y en esto vamos a estar involucrados todos y todas las ministras de Estado y subsecretarios y subsecretarias para empujar y respaldar una ley de presupuesto que evidentemente tendrá que ser sancionada por el Congreso Nacional, pero que va a contar con todo el compromiso de nuestro gobierno para enfrentar las prioridades y desafíos que tiene nuestra ciudadanía. Preguntas. Ministra, buenas tardes. Buenas tardes. Ante la eventual aprobación del TPP-11 en el Congreso, ¿cuál es la respuesta que el gobierno evalúa? ¿Se ratificará de inmediato el tratado? ¿Se esperará el resultado de las side letters, que ha sido uno de los argumentos de apruebo dignidad para dilatar la discusión? También preguntarle qué respuesta se da a la senadora del PC, Claudia Pascual, que solicitó más claridad y coordinación en el gobierno ante el tema. No se ve bien que algunos ministros estén tratando de apurar la cosa, en el caso del ministro Marcelito A, dijo, y otros diciendo que no es estrategia del gobierno. Nosotros reiteramos cuál es la posición del gobierno en esta materia y la estrategia de gobierno en esta materia, que es sumamente clara, y se la señalamos también ayer el conjunto de ministras que lideramos el Comité Político Ampliado con todos los partidos oficialistas, que es, ante todo, resguardar los intereses y la soberanía de nuestro país, de Chile, de nuestra patria, de nuestro Estado, de nuestra nación. Y por lo tanto, más allá de las diferencias que hay sobre el contenido propiamente tal del TPP-11, que va a ser parte además de la discusión en particular que va a tener el Senado, ya esto lo aprobó en la Cámara de Diputados y Diputadas, lo que nosotros necesitamos resguardar es lo que está contenido en materia de la resolución de controversias.
Esto ha sido un tema que ha sido polémico no solamente en Chile, sino que en el mundo. Y por lo tanto había un avance de la discusión con los distintos países que han suscrito tanto tratados de libre comercio, bilaterales como multilaterales, que agrupan a distintos países. Que es como, ante a veces las ambigüedades respecto a estos mecanismos de resolución de controversias, se resguarda los intereses de los países y sus decisiones para enfrentar, por ejemplo, la agenda sobre el cambio climático, sobre el rol estratégico del Estado en materia productiva, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, lo que estamos tratando de resguardar es la protección, ¿cierto?, de los intereses de nuestro país frente a posibles demandas de inversionistas extranjeros. Es decir, que las inversiones bienvenidas, tenemos una agenda pro inversión nacional e internacional, pero siempre considerando que los intereses nacionales están siempre por sobre lo que puedan ser ese tipo de demanda. Y en ese sentido había una estrategia desarrollada por parte de la Cancillería, que representa al conjunto del gobierno, para llegar a estas cartas. Los side letters son básicamente cartas bilaterales, donde los países llegan a acuerdos específicos para poder excluir, por ejemplo, un capítulo de este acuerdo, que está radicado, si no me equivoco, en el capítulo 9. Y eso es una conversación que se ha estado desarrollando de hace meses y que hemos esperado como gobierno a que pueda culminar antes de la votación en el Senado. O sea, nosotros entendemos que esto está radicado en el Senado, pero sin embargo también tenemos una estrategia que se la hemos comunicado a través de nuestra ministra secretaria general de la Presidencia a los senadores para que nos den tiempo de resolver esto, ¿ya? El Senado tomó una decisión distinta respecto a los tiempos en su reunión de comité. Entendemos que se resolvió de esa manera y más allá de lo que vaya a suceder, entendemos que está puesto en tabla para el día miércoles, nosotros vamos a seguir desarrollando esta estrategia y fortaleciéndola. Y en eso el presidente de la República va a jugar un rol clave con los mandatarios de los distintos países donde todavía no se cierran estas conversaciones sobre las cartas bilaterales. Y nos interesa, antes de hacer el depósito, estos son términos que probablemente son nuevos para muchos, pero es un trámite previo a lo que es la publicación de la ratificación del acuerdo, si es que llegase a ser ratificado, pero nosotros necesitamos y esperamos que podamos tener resueltas esas conversaciones y esos acuerdos bilaterales antes de ese trámite que es facultativo y exclusivo del presidente de la República. No sé si respondo la pregunta, pero quiero reforzar que esa es la estrategia de gobierno. Fue comunicada en el Comité Político Ampliado a todos los partidos, ha sido transmitida también a las bancadas, fue comunicada también directamente a través de nuestra secretaria general de la Presidencia, Analía Uriarte, y nosotros vamos a seguir con esa estrategia y reforzándola porque, por sobre todas las cosas, y más allá de las opiniones a favor o en contra, lo fundamental y en lo que es un mínimo común denominador, además, en el oficialismo, es que necesitamos resolver las side letters para poder avanzar en la protección de los intereses de Chile. Sí, solo queda un punto, ministra, si es que alguien más quizás de Apruebo Dignidad o de los partidos de las coaliciones de gobierno le ha manifestado que faltó claridad o coordinación respecto de este tema, como dice la senadora Pascual. Todas las conversaciones que sean necesarias para aclarar todos los puntos sobre esta estrategia son temas que son bien complejos en general, porque no implican solo los intereses de nuestro país, sino que también lo que pasa aquí en Chile, en las discusiones que nosotros tenemos internamente, suceden también en otros países, ¿ya? Con sus propios parlamentos, con las distintas fuerzas políticas que están presentes en los parlamentos, con las opiniones ciudadanas, etcétera. Entonces, todo lo que sea necesario para despejar dudas, aclarar puntos, nosotros, como siempre, como gobierno a disposición, y por eso nuestras ministras también han desplegado un trabajo importante en esas conversaciones y esta semana seguirán esas conversaciones, por cierto.
¿Cómo está, ministra? Buenas tardes. La ministra del Interior, Carolina Toá, dijo hoy día que el estado de excepción que se aplica sobre la macrozona sur es insuficiente. Quería saber en primer lugar si es que esta es una opinión compartida por todo el Ejecutivo y aparte afirmó que van a optar por un nuevo proyecto de infraestructura crítica. Queríamos saber si nos pueden entregar más detalles acerca de cómo va a ser ese proyecto, qué tan distinto es al anterior en términos de herramientas y atribuciones que tengan las Fuerzas Armadas para poder combatir los hechos violentos en el sur y si será consensuado con las opiniones y las indicaciones de oficialismo y oposición. Bueno, la ministra Toá dice algo que es clave y que ha sido parte de lo que hemos querido transmitir como gobierno. Reducir el problema que vivimos en la macrozona sur, el sector sur de nuestro país, en la provincia, Biobío, Arauco, etcétera, a los estados de excepción es reducir de manera insostenible el problema, porque el problema es mucho más complejo y requiere de muchas herramientas que no están solo en un estado de excepción, que es algo que a nadie le gusta ocupar, y particularmente a nuestro gobierno. Y por eso el Plan Buen Vivir y por eso todas las otras herramientas que se han estado barajando. Dicho esto, la ministra del Interior va a tener una vocería desde el Congreso Nacional posterior a la votación y va a poder entrar más en detalle respecto a lo que usted consulta. En eso hemos estado conversando y van a poder despejar algunas dudas respecto, sobre todo, por ejemplo, al proyecto sobre infraestructura crítica. Pero, evidentemente, lo que dice la ministra Carolina Toá es parte de lo que hemos querido transmitir. No podemos centrar el debate público solo en estado de excepción más, estado de excepción menos, porque ahí no está radicado la solución integral al problema que vivimos y que necesitamos superar de manera sostenible en el tiempo, y no solo coyunturalmente. Hola, ministra. Yo quería preguntarle respecto a lo que se publicó en El Mostrador, donde se revela uno de los tantos correos electrónicos filtrados, uno del vicealmirante Ramiro Navajas, que aseveró en un correo institucional que se envía a todo el alto mando que los 9 exmarinos condenados por delitos de lesa humanidad, que están presos hoy en Punta Peuco, fueron sentenciados por supuestos hechos y que se trata de marinos que cumplieron cabalmente con su deber. ¿Qué análisis hace el gobierno de esas palabras? ¿Van a tomar alguna acción a partir de eso? ¿Si tienen confirmado también la veracidad de este correo? Lo primero, decir que nunca, jamás, violar los derechos humanos va a ser un deber. Y eso no es solamente una convicción de nuestro gobierno, sino que es un principio universal que tiene que ser respetado en la palabra y en las acciones. En segundo lugar, evidentemente, lo que corresponde es seguir recabando antecedentes. Esto es una noticia en desarrollo y eso va a estar a cargo del Ministerio de Defensa para ver qué acciones probablemente tomar en la medida que se recaben todos los antecedentes. Pero, en opinión del gobierno, es fundamental ser sumamente tajantes y claro, una cuestión que es universal. Jamás, nunca violar los derechos humanos puede ser considerado como un deber de nadie, y menos de un funcionario, funcionaria más allá de la jerarquía que está a cargo de las Fuerzas Armadas o de orden y seguridad. Buenas tardes, ministra. Respecto a los diálogos constitucionales, quería conocer la opinión del gobierno respecto a los dichos de la secretaria general de la UDI, quien dijo que se podría condicionar el avance de estas conversaciones si es que el presidente no se hace cargo en materia de seguridad, incluso apuntando a que visite la región de la Araucanía, lo que no ha hecho durante todo su gobierno. Y en segundo término, conocer qué esperan ustedes de la definición de los denominados bordes, considerando que el oficialismo está preparando una propuesta donde hay temas que se han incluido y otros que se están conversando, como la inexpropiabilidad de las pensiones y también el tema de la propiedad privada. Si eso debería incluirse o deberían ser quizás más acotados. Nuestro gobierno está trabajando todos los días por mejorar las políticas públicas para atender a las necesidades ciudadanas. Y dentro de ellas, de las más prioritarias, están los temas de seguridad. Entonces, yo lo que solicitaría es no enredar las discusiones. Por un lado, el Congreso, encabezado por los presidentes de ambas cámaras, está desarrollando un diálogo que esperamos de frutos, porque no simplemente por nuestro gobierno, sino que porque la ciudadanía requiere tener certeza sobre el camino constitucional que vamos a tener para contar con una constitución hecha en democracia. Y por otro lado, nuestro gobierno está gobernando, preparando una ley de presupuesto
que va a tener como especial atención, lo decía anteriormente, los temas asociados a seguridad y por lo tanto recursos asociados al combate del crimen, de los delitos y todos los temas asociados a la seguridad, no solamente en una zona específica de nuestro país, sino que en todo el país. Y por lo tanto, insisto, más que enredar la discusión, hay que trabajar y en eso estamos nosotros. Sobre el tema de los bordes. Ya no hemos pronunciado sobre eso en el marco de nuestro rol que tenemos de acompañar y de cuidar el proceso sin considerarnos prescindentes. La verdad es que respetamos lo que vaya sancionando, ¿cierto?, ese espacio de debate y deliberación donde nos sentimos obviamente representados a través de los partidos oficialistas. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Queríamos preguntarle sobre el avance de la reforma previsional, si nos pudiese aclarar si ya está redactada finalmente. El ministro Marcel decía que se está redactando, pero hace algunas semanas atrás decían acá en el gobierno que la reforma estaba lista y que solamente se estaba esperando sellar algunos detalles para su ingreso. Preguntarle eso y también si en base a este margen que se da al gobierno para tener conversaciones con los distintos actores, el gobierno está disponible a ceder en las cuestiones que ya se han conocido. Bueno, te agradezco la pregunta, Isa, porque la tenía pendiente. De hecho, quería comentarle un poco más de eso, porque justamente ayer en la segunda reunión de comité político, definimos como comité político que el ingreso de la reforma previsional sería en el mes de octubre, probablemente más a fines de octubre. Lo comunicó, de hecho, nuestra ministra del Trabajo, Janet Jara, a la salida del comité político, porque hay algunas cosas y algunos diálogos que hay que culminar y unos detalles que afinar, independiente que, como ya ustedes saben, la propuesta está más o menos terminada y conocen bastante, de hecho, de los contenidos que va a venir en esta reforma previsional. Decirle algunas cosas. La reforma previsional que nosotros hemos estado trabajando, primero, está sustentada técnicamente, o sea, es una propuesta que ha sido elaborada en un diálogo amplio, participativo, donde la OIT ha jugado un rol importante, que está alineada además a los países OECD, al menos los 83 países de la OECD tienen principios que nosotros queremos aplicar a nuestro nuevo sistema previsional, por lo tanto, nos permite salir del extremismo en el que estamos, de mercado asociado al tema de pensiones y avanzar a un sistema más moderado y más alineado a los países OECD. Pero lo más importante de la reforma previsional que vamos a ingresar al mes de octubre, que es lo fundamental y lo que más le importa a la ciudadanía, es que esta reforma está pensada y diseñada para aumentar considerablemente las pensiones de nuestras personas mayores. Y eso no en un futuro, sino que de aprobarse de manera inmediata. O sea, el diseño que se ha estructurado, que se ha trabajado, que se ha elaborado, está finamente pensado y técnicamente sustentado para lograr el objetivo principal, que es aumentar considerablemente las pensiones de nuestros jubilados y jubiladas. Y además, como segundo objetivo, también hacernos cargo de varios de los abusos del sistema actual que tiene la industria de las AFP. Entonces, si hay tres cosas que como gobierno nos gustaría reforzar para tranquilizar también o para poder transmitir una información adecuada sobre esta reforma previsional es, uno, se alinea con la mayoría de los países de la OECD, por lo tanto una propuesta moderada que nos saca del extremo del que estamos actualmente. En segundo lugar, está diseñada para aumentar lo antes posible y de manera inmediata, de ser aprobada, después del trámite obviamente en el Congreso, las pensiones de las jubiladas y los jubilados y además hacernos cargo de varios de los abusos que han sido recriminados por, si no años, décadas por parte de los chilenos y chilenas que tiene lamentablemente el sistema de administración de fondos de pensiones actual. Luego va a venir un diálogo después de ingresar al proyecto y para terminar con la pregunta y probablemente, bueno, la conversación va a llevar a perfeccionamientos, mejoras, etcétera, lo que siempre pasa en un trámite legislativo, pero para nosotros lo más importante
es resguardar los principios de un sistema de pensiones, mantenernos alineados con los países desarrollados y que la propuesta de reforma previsional logre el objetivo, que es aumentar las pensiones presentes y futuras. Hola ministra, ¿cómo estás? Queríamos saber cómo evalúan como gobierno las últimas declaraciones, imágenes del embajador de Chile en España, Javier Velasco. ¿Cuáles son las señales que está entregando a esa persona? Y si como gobierno han pensado, por ejemplo, en removerlo del cargo. Sí, sobre eso la canciller ya se comunicó con el embajador, haciéndole un llamado obviamente al orden y la prudencia, sobre todo en el uso de las redes sociales, por solicitud del presidente de la República. Esta comunicación ya se efectuó, este llamado al orden ya se efectuó, y entendiendo lo que el presidente ha señalado, que tenemos que ser responsables cuando habitamos cargos que son públicos, cuando somos autoridades tenemos que saber habitar los cargos. Y por eso ya se estableció la comunicación correspondiente solicitada por el presidente de la República y ejecutada por, evidentemente, nuestra canciller Antonia Urrejola. ¿Más preguntas? Bien. Muchas gracias y que tengan buena semana.